Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ana Hernández y soy profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, del Departamento de Análisis Social, y mi área de especialización es empleo y discapacidad. Ahí tenéis mis datos, correo electrónico y el número de despacho dentro del campus de Getafe. Bueno, yo os voy a hablar de mujeres con discapacidad, centros especiales de empleo y COVID-19. En primer lugar, quería comentaros que he intentado establecer una correlación entre distintos elementos, entre distintas variables. Por un lado, el género, por otro lado, el empleo, la discapacidad y la COVID-19. Con respecto a mujer, al género y a la discapacidad, hay que decir que el 43% de las mujeres dentro del Estado español son discapacitadas. Y que estas mujeres, la mayor parte, tienen graves dificultades para encontrar un empleo. Concretamente, he encontrado que única y exclusivamente un 5,4% de las mismas está empleada. Esto tiene mucho que ver con el tema de la formación. Casi todas tienen una formación bastante baja. Y hay un elemento clave que les ha afectado mucho, sobre todo durante el confinamiento, y les está afectando durante el tiempo de pandemia que estamos sufriendo, y es el tema de la brecha digital, porque les falta mucha formación en nuevas tecnologías. Con respecto a este tema del empleo, hay dos autores que he escogido, podría haber cogido otros más, que hay. Hay mucho escrito al respecto, pero bueno, me he centrado en Monet y en Bonino. Monet, ¿por qué? Pues porque él habla de los prejuicios. Habla de los prejuicios en relación al empleo de las personas con discapacidad y concretamente de las mujeres. Muchas veces no se emplean a personas con discapacidad porque se tienen ciertos prejuicios con respecto a ellas, porque pensamos que no lo van a hacer igual de bien que lo puede hacer una persona que no sufra discapacidad, y en realidad muchas de las ocasiones, yo que llevo estudiando ya 3 años centros especiales de empleo, os puedo decir que las personas con discapacidad, tanto intelectual como física, nos llegan a sorprender, sobre todo en relación a los trabajos que realizan, a la calidad de sus trabajos. En los centros especiales de empleo se es muy concienzudo con ellos y ellos acaban siendo, digamos, en general bastante perfeccionistas, y realizan unos trabajos ya digo, de una calidad y de un nivel bastante importante. En relación a Bonino, Bonino habla de género y poder. Y Bonino cree que estas mujeres, digamos, les falta empoderarse. Les falta empoderarse. ¿Y por qué? Pues porque tenemos el tema, el gran tema, un macro tema de estudio, del que yo tengo alguna publicación, que es la discriminación múltiple. La mujer con discapacidad está doblemente discriminada. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener una discapacidad, ya sea física o sea intelectual. Seguimos.
En relación con la mujer con discapacidad y el COVID, podemos decir que se han observado enfermedades, o sea, mujeres que padecen enfermedades como la EPOC, cardiovasculares, diabetes, esclerosis múltiple, cáncer, etc. O sea, enfermedades que o bien son discapacitantes o bien son enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes. Y esto a las mujeres con discapacidad durante el confinamiento y la pandemia en sí les ha afectado muchísimo, porque los centros de atención primaria sabemos que muchos pues han cerrado y están cerrados y siguen cerrados y atienden vía telefónica o atienden por internet, ¿no? Online. Y como hemos dicho anteriormente, muchas de ellas tienen el problema, el gran problema, de que no saben manejarse con los medios digitales, con las nuevas tecnologías. De todo esto nos ha hablado el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia. Y con respecto a la influencia de la COVID-19, podemos decir que se han visto gravemente afectadas no porque una persona con discapacidad, siendo mujer, la enfermedad le afecte más. No, no es eso. Es porque afecta también a los varones, sino porque en realidad la discriminación que ya la mujer con anterioridad sufría, la mujer con discapacidad sufría, con la COVID se ha incrementado. Se ha incrementado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque muchas de ellas que viven o que vivían, mejor dicho, en residencias, han tenido que salir de las residencias en las que las cuidaban, las atendían, etcétera, a pisos, han vuelto con sus familias, los familiares en muchos casos son personas mayores, por lo tanto no tienen los mismos cuidados. También hay que tener en cuenta el grado de discapacidad que pueda tener la mujer y lo afectada que esté tanto física como intelectualmente o psíquicamente. Lógicamente, no todos los grados de discapacidad son iguales, como bien sabemos, y sí que hay algunas pues, que se ha observado que padeciendo la COVID-19 han tenido una serie de secuelas mayores y que les han hecho pues no estar en la actualidad bien. Los efectos de la pandemia, los efectos de la COVID-19, los efectos del confinamiento. Si ya de por sí las mujeres con discapacidad sufren una precarización de las condiciones laborales, lo que hemos visto realizando un análisis documental y estudiando entrevistas que han sido realizadas y grupos de discusión focalizados, sí que se ha comprobado y se ha visto que en torno a un 64% de las mujeres han incrementado esa precarización de sus condiciones laborales. Con respecto al estado emocional, sí que también hemos observado una generalización de ese empeoramiento. Y además, en torno a un 31% tiene problemas de autonomía, tiene problemas de conciliación y tiene problemas de corresponsabilidad. Y hay un dato curioso, y es que durante el confinamiento su responsabilidad aumentó, o sea, la responsabilidad de las mujeres con discapacidad se vio incrementada. Es un dato curioso.
¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. Tanto las que se han quedado en centros residenciales, que han sido pocas, como las que se han ido o han vuelto a vivir con sus familias, se han visto en una tesitura en la que han tenido que cambiar su comportamiento, han tenido que cambiar también su conducta. Por ejemplo, por ejemplo, sí, podemos decir que han tenido que muchas que, digamos, vivían bajo una monitorización, bajo un cierto grado de control, entre comillas, lo del control, de un control social, han pasado a ejercer de colaboradoras, tanto en sus centros residenciales, ayudando a los demás, a los que estaban enfermos, a los que estaban peor, y en sus familias, pues a los padres que son ancianos, etcétera, etcétera. O sea, como conclusión podemos decir que lo que han hecho estas mujeres es cargarse de unas responsabilidades que con anterioridad pues no tenían. Y luego también lo que observamos en última instancia es lo que hemos hablado con anterioridad, y es que se ha observado que en torno a un 38% de las mujeres sufren brecha digital, sobre todo en las mujeres con discapacidad intelectual, porque el uso de las tablets, los smartphones y los ordenadores es mucho más complicado que a las personas con discapacidad física o con otro tipo de dificultades, por así decirlo, o las personas, digamos, que nos consideramos como normales. Y además, también hay otra cuestión a señalar, ¿no? Y es la falta de acceso a los recursos tecnológicos. Otra de las cuestiones que se han en estudios pues, de COCENFE, de Plena Inclusión, etcétera, y de la Fundación 11, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que debido a los escasos recursos de carácter económico que suelen tener estas mujeres, el acceso a los recursos tecnológicos pues es dificultoso. ¿Cuándo les ha podido ser más fácil? Pues cuando estaban en recursos de carácter residencial, en centros residenciales, donde sí que los hay, ¿no? Y bueno, todo esto en su conjunto, ¿a qué nos lleva? Pues a un aumento de la vulnerabilidad. Como conclusiones, hay que decir que el Estado debe de garantizar la atención sociosanitaria equitativa durante la cuarentena. Deben de garantizarse los apoyos psicosociales y sociosanitarios, la comunicación, etcétera, la autonomía personal, el apoyo a las familias y a las ONGs que trabajan con las mujeres con discapacidad. Para que si en un futuro volvemos a sufrir una situación tan grave como la que hemos estado sufriendo desde marzo de este año, las cosas no sean así, no haya esas dificultades, no nos enfrentemos a esas dificultades con las que nos hemos estado enfrentando durante este tiempo. Muchas gracias.